Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 4 de mayo del año 2026 y aquí estamos sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos siguen a través de nuestra fanpage de Sin Permiso, que visitan nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Salud y abrazo a todos los colombianos residentes en el exterior que escuchan y comparten nuestro trabajo periodístico con sus familiares y amigos. Un saludo y abrazo muy especial a las comunidades campesinas. A nuestro equipo de trabajo de Sin Permiso, la gratitud siempre por acompañarnos, por permitir estar con ustedes todos los días desde esta Tuluá, corazón del Valle, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en este trabajo periodístico denominado Magazine Informativo Sin Permiso. Mucha atención, ayer en horas de la tarde se presentó una tragedia en evento de acrobacias que deja personas muertas en la capital del departamento del Cauca. Un evento de acrobacias vehiculares en el sector Boulevard Rose terminó en emergencia. Un vehículo de gran tamaño perdió el control y arrolló a un grupo de asistentes. El balance preliminar confirma 2 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y al menos 38 lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, Francisco Arboleda, informó que desde el lugar de la emergencia que esta se originó durante un evento masivo. El vehículo impactó contra civiles y provocó caída de árboles y afectaciones en redes eléctricas. El área permaneció asegurada mientras se adelantaron las labores de remoción y restablecimiento del servicio. En la atención participaron el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, equipo Scout de emergencia y la Secretaría de Salud de Popayán. El señor secretario de Salud de ese municipio, Andrés Mosquera, confirmó que la red hospitalaria activó alerta máxima. Los heridos fueron distribuidos en la unidad de salud Sanitas, el Hospital San José, la Clínica San Rafael, la Clínica La Estancia y el Hospital Susana López de Valencia. Las autoridades confirmaron 2 víctimas mortales. Un menor falleció en el lugar. Una segunda persona, cuya identidad aún no se había establecido, murió tras ser trasladada al Hospital Susana López de Valencia. La verificación de permisos del evento quedó en manos de la Secretaría de Gobierno. Organismos judiciales iniciaron actos urgentes para establecer causas del siniestro y determinar presuntas responsabilidades. La zona permanece con restricción vehicular mientras avanzaban las labores de limpieza y evaluación de daños. Esta es una noticia que enluta a familias en Popayán y que triste y lamentablemente en un evento de acrobacias de autos pues termina convertido en tragedia. Les compartimos a ustedes declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, Francisco Arboleda, y del secretario de Salud de esa localidad, Andrés Mosquera. Estamos atendiendo una emergencia derivada de un evento masivo en el sector de Boulevard Rose. Desafortunadamente un evento de vehículos y acrobacias, al parecer un vehículo
pierde el control y se colisiona con un lugar donde habían varios civiles. Tenemos un parte preliminar de heridos que lo va a dar ahorita la Secretaría de Salud Municipal. Por la parte de los organismos de socorro, pues estamos la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, el equipo Scout de Emergencia, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Popayán. Asimismo, en las labores de investigación judicial ya se encuentran al frente las entidades competentes haciendo los actos urgentes. Podemos decir que tenemos el área asegurada, ya que la compañía de luz está haciendo la parte de reconexiones y ahorita ya vamos a proceder a la remoción de una serie de árboles que quedaron sobre la vía. En materia de traslados, fueron oportunamente trasladados a los centros asistenciales gracias a los organismos de socorro, a las ambulancias de la ciudad, y se tiene en este momento un parte de tranquilidad en la medida que la situación se encuentra asegurada y no supone un riesgo mayor para la ciudadanía. En este momento la Secretaría de Salud ya va a dar la información sobre los pacientes que fueron trasladados. Gracias, comandante. Sí, efectivamente, gracias de antemano a los organismos de socorro. Queremos decirles desde la Secretaría de Salud que en el momento tenemos reporte de la red hospitalaria de 38 pacientes, los cuales se encuentran en la unidad de salud Sanitas, se encuentran en el Hospital San José, Clínica San Rafael, Clínica La Estancia y Hospital Susana López de Valencia. Ya estamos consolidando los nombres de las personas, ya nos informan que ya hay una persona fallecida en el Hospital Susana López de Valencia y estamos trabajando, estamos en el proceso de atención de pacientes, se prioriza primero la atención y luego ya entramos al proceso de dar nombres. Serían entonces 2 personas fallecidas, una aquí y otra en el hospital. La información que se tiene hasta ahora sí, una persona que falleció aquí en el evento, tristemente un menor de edad, y tenemos una persona NN que acaba de fallecer en el hospital Susana López de Valencia. Esa es la información que tenemos hasta el momento de las personas que han sido atendidas o han sido remitidas a la red hospitalaria que acabé de mencionar. Sobre lo sucedido, ¿qué se conoce? Sobre lo sucedido, que fue un evento que no estaba previsto, un accidente del cual pues no solamente, como lo he manifestado, nosotros estamos garantizando desde la Secretaría de Salud Municipal de Popayán, con los organismos de socorro y gestión del riesgo, estamos garantizando la atención en salud. ¿Se contaba con todos los permisos necesarios para el desarrollo del evento? La parte de permisos y todo esto es una función de la Secretaría de Gobierno y ya se pronunciará al respecto en ese particular. ¿Qué fue lo que pasó, comandante, al interior en el momento? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entendemos que en uno de los actos, uno de los vehículos pierde el control y se dirige hacia un sitio donde había personal observando pues el evento. Desconocemos más detalles del tema, fue la versión preliminar que se dio. En este momento estamos más enfocados en la parte de aseguramiento y la parte de actos urgentes. Ya las autoridades competentes darán las respectivas declaraciones sobre los pormenores. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que sigue moviéndose rápidamente, con mucho furor, el tema de las campañas presidenciales. Hay jugadas en el ajedrez político, unos van a un lado, otros van al otro, y como es natural, el contendor dice: eso no tiene votos, ahí no pasa nada, la mayoría los tengo acá. En fin, vamos a contarles un análisis. Vamos a compartirles un análisis de Sofía López Bueno, del diario El País, una comunicadora social con diplomado en comunicación política, donde precisamente hace un análisis del tablero de las alianzas y cómo se reconfigura para la primera vuelta presidencial. Con los votos de los partidos tradicionales divididos, los candidatos a la presidencia empiezan a fortalecer sus adhesiones y ampliar sus bases para este 31 de mayo. Estamos a escasos 27 días. A 4 semanas de la primera vuelta presidencial, las candidaturas empiezan a fortalecerse, sumando estructuras, sellando acuerdos y desligándose de sectores que presuntamente les restan votos. En los últimos días, el mapa de las alianzas se ha movido a favor de Iván Cepeda y Paloma Valencia, mientras que Abelardo de la Espriella sigue siendo selectivo al aceptar el respaldo de algunos sectores tradicionales.
La oficialización de la coalición Alianza por la Vida puso al candidato del pacto histórico en boca de todos al concretar apoyos de sectores de derecha durante un evento celebrado el lunes pasado en Bogotá. Ahí se reunieron militantes de los partidos Alianza Verde, En Marcha, Esperanza Democrática, Todos Somos Colombia y Comunes, así como de movimientos como Libres y sectores conservadores, liberales de la U y comunidades indígenas. De ahí que a finales de esta semana el Verde hiciera público su respaldo a Cepeda luego de que algunos copresidentes de la colectividad como Antonio Navarro Wolf, Carolina Spitia y Rodrigo Romero se reunieran con él. Se sabe que algunos congresistas que apoyaron la decisión fueron Duvalier Sánchez, Ariel Ávila, Jaime Raúl Salamanca, Andrea Padilla, Marta Alonso y el senador electo John Amaya. El partido advirtió desde ahora que habrá sanciones para quienes manifiesten su respaldo a cualquier otro aspirante a la presidencia que no sea del pacto histórico, y se hizo especial énfasis en Claudia López, quien fue integrante de esa colectividad, y Sergio Fajardo. La decisión generó fricciones internas, especialmente con la senadora Angélica Lozano, quien defendió que aunque la Alianza Verde fue un partido de centro, ahora se le prohíbe votar por candidaturas de ese espectro. Por el lado de los conservadores, quien promovió que algunos militantes azules se aliaran con Cepeda fue el representante de la Cámara, Fernando Niño, quien mantuvo su respaldo pese a la sanción disciplinaria impuesta por el partido que está promoviendo la candidatura de Paloma Valencia. Además, a pesar de que hace unas semanas la U notificó que no apoyaría a Iván Cepeda y oficializó su respaldo al aspirante del Centro Democrático, fragmentos de esa colectividad apelaron la decisión y se sumaron a esa campaña. Entre ellos está el senador Antonio Correa. El presidente de la Cámara, Julián López, quien renunció a la U, también se fue para donde Cepeda. Lo mismo pasa con el Partido Liberal, que aunque está respaldando a Paloma Valencia, su sector progresista, del que hace parte la representante de la Cámara, Olga Beatriz González, adhirió a la campaña del petrismo. En Marcha, en cabeza del exministro Juan Fernando Cristo, ya había expresado hace meses su respaldo a Cepeda, y Todos Somos Colombia y Esperanza Democrática aterrizaron en esa campaña con la adhesión de la exaspirante Clara López. Libres, que en las elecciones legislativas le ganaron la curul afro a Miguel Polo Polo, también se sumaron a la coalición, mientras diferentes movimientos indígenas llegaron a la candidatura del pacto a través de la fórmula vicepresidencial, la mayora Aida Quilcue. Cepeda también cuenta con los apoyos de liderazgos independientes y de más de 300 sindicatos. ¿Pero en qué se traducen esos apoyos? Rubén Erazo, presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, respondió que lo que está haciendo la campaña progresista es ensanchar su base con ayuda de los experimentados Juan Fernando Cristo y Gabriel Becerra, que entienden que el techo del pacto histórico no alcanza para sacar el 50% de los votos más uno, como pretende esa colectividad, para ganar en primera vuelta. Por eso el reencauche del proyecto bajo el nombre Alianza por la Vida no es cosmética, sino una señal política deliberada para dejar atrás el sello sectario y abrir las puertas a sectores liberales, verdes, conservadores, disidentes y de la U. ¿En qué se traduce eso? En menos trinchera y más conversación. Lo que quiere decir que menos soberbia y más acuerdo nacional, menos nosotros contra ellos y más convocatoria, explica el politólogo y analista. Indica que es el lenguaje del centro, que es exactamente donde se gana o se pierde la elección presidencial en Colombia. Le da fuerza significativa. Sí, y por una razón concreta: el votante indeciso no vota por afecto, vota por viabilidad. Cuando un indeciso ve que liberales, verdes y sectores de la U se están moviendo hacia un candidato, lee certeza, lee que ese proyecto tiene gobernabilidad, tiene Congreso, tiene capacidad de ejecutar, y eso en la última milla mueve votos. De acuerdo con él, el analista y docente universitario Juan Camilo Vanegas comenta que los resultados de las recientes encuestas demuestran
cómo la llegada de esos nuevos sectores a la campaña de Cepeda se materializa en la opinión pública. Se empieza a abrir el espectro para que la campaña pueda empezar a tener un crecimiento más allá del pacto histórico y se abre la posibilidad real para que Cepeda pueda ganar en primera vuelta. Queda cerca de un mes, 27 días para campaña, para materializar esos acuerdos, y dependiendo de lo que suceda en debates electorales puede generarse un impacto positivo o negativo, dice el analista. No obstante, Carlos Charri, director del doctorado en estudios sociales de la Universidad del Rosario, señala que estos nuevos respaldos al hoy senador no representan una gran novedad, ya que son votos con los que la candidatura ya contaba. Y el docente recuerda que hace meses el candidato prometió que no se iba a prestar para componendas políticas ni para pactos politiqueros, como él mismo dijo tras ganar la consulta interna. Estas adhesiones sí pueden ser vistas por su propio electorado como arreglos más politiqueros que programáticos, quizás no tanto en el caso de Alianza Verde, pero que miembros de los partidos del hoy conservador, que son más hacia la derecha, se adhieran a la campaña de Cepeda, puede generar un ruido innecesario, advierte. Los candidatos de derecha, la aspirante del uribismo ya suma el respaldo de la mayoría de militantes de los partidos de la U, liberal, conservador, así como un bloque de Cambio Radical, varios exmandatarios locales y otros políticos que se autodenominan de centro. La U y el conservador habían dicho lo mismo antes. El primero se decidió por Paloma Valencia, luego de que el partido afirmara que no respaldaría a Cepeda. Además, la senadora Norma Hurtado habría liderado las conversaciones internas para que se concretara el respaldo. Los azules también se decidieron por Paloma Valencia, tras el rechazo del candidato Abelardo de las Preyas de recibir el apoyo de colectividades tradicionales, porque para él son los mismos de siempre. El Directorio Nacional Conservador anunció sanciones contra quienes apoyen a la candidata del Centro Democrático, de las que ya padecen algunos militantes que fueron para la campaña de izquierda. Los azules están con Paloma Valencia. Aquellos que no la apoyen, el Centro Democrático ha dicho que le sancionará. En Cambio Radical hay un bloque que le dará su voto de confianza, ya que la colectividad dejó en libertad a la bancada que eligiera entre ella y de las Preyas, con la única condición de que ninguno se fuera donde Cepeda. El Partido Nuevo Liberalismo le dio coaval poco después de que Valencia ganara la consulta interpartidista. Asimismo, hay que indicar que 17 exalcaldes se adhirieron a la aspiración de Paloma Valencia, entre ellos Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, Carlos Ordosgoitia de Montería, Juan Carlos Aldarriaga de Soacha, Andrés Fabián Hurtado de Ibagué, Germán Chamorro de Pasto, Alejandro Fúneme de Tunja, José Manuel Ríos de Armenia, Jairo Yáñez de Cúcuta, Andrés Gómez de Sincelejo, Ramón Guevara de San José del Guaviare, Jairo Imbachí de Mocoa, Jorge Gari de San Andrés y Carlos Penagos de Mitú. También se sumaron líderes que se autodenominan de centro, como el ex candidato al Congreso Juan David Aristizábal, la ex concejal de Cali Diana Rojas y el comunicador social Juan Zurdaski. Abelardo de las Preyas, por su parte, apoyado por Salvación Nacional, se ha mantenido selectivo en los respaldos que acepta, asegurando que prefiere perder antes que recibir a partidos tradicionales. Sin embargo, por su campaña están pasando liberales como Mauricio Gómez, miembros de la U como Alfredo de Luque y Ana María Rincón, y conservadores como Jaime Felipe Lozada de las comunidades afro lo apoya Miguel Polo Polo. Un fragmento de Cambio Radical también está con el Tigre, dividiendo sus apoyos con Paloma Valencia, principalmente por influencia del senador Carlos Fernando Motoa y la representante Lina Garrido. Además, la Casa Char de Barranquilla es el sector del partido más cercano a De las Preyas. Recientemente se sumó a su aspiración el Partido Cristiano Colombia Justa Libres, decisión que según su representante Ricardo Arias se tomó tras el pedido de las bases de la colectividad y no por acuerdos burocráticos con la campaña. El fin de semana pasado también recibió respaldo simbólico
de líderes de las comunidades indígenas Wayuu en el departamento de La Guajira. Tanto Paloma como Abelardo han logrado recoger nuevos apoyos. Los respaldos de Valencia representan lo que vimos hace unos 4 años en la campaña de Fico, candidatos que no lograron llegar al Congreso, que busca sumarse a la opción diferente al gobierno y materializan el apoyo a estructuras tradicionales a la candidatura que representa el establecimiento, menciona el docente Vanegas. Para él, aunque esos apoyos se están dividiendo entre la candidata del Centro Democrático y de la Espriella, y sí están logrando crecer a cada uno, ese incremento aún no es tan significativo como para Paloma pasar a Abelardo o Abelardo pasar a Cepeda. Evidentemente son apoyos importantes, pero no logran marcar una tendencia fuerte que les permita asegurar el paso a segunda vuelta, por lo menos a Paloma Valencia. En el caso de la Espriella, Charri anota que su rechazo a las adhesiones del mundo de la política tradicional pueden restarle caudal electoral, porque hay que reconocer que en Colombia hay un grupo de votantes que, si bien no es el mayoritario, sí sigue las doctrinas y los preceptos de los partidos, además de que también hay una fracción de votos que obedece a casas y clanes políticos que están moviendo maquinarias electorales. Las adhesiones de Paloma en su análisis han sido más estratégicas y más capitalizadas. El hecho mismo de la unión con Juan Daniel Oviedo y los restantes miembros de la Gran Consulta por Colombia ya muestra que busca adhesiones dentro de un espectro político ideológico bastante amplio, aunque no tan amplio como para adherir con personas que participaron del actual gobierno. No obstante, hace unas semanas Valencia aseguró que los petristas arrepentidos y no arrepentidos también serán bienvenidos a su campaña. Lo cierto es que el politólogo Erazo percibe que Valencia y de la Espriella no se están sumando, sino que están restando. Cada apoyo que recibe el uno es un apoyo que el otro no va a recibir, y cada golpe entre ellos es un golpe que le ahorran a Cepeda. La aritmética es engañosa. Si uno suma los apoyos en el papel, parecen un bloque competitivo, pero los apoyos políticos no se trasladan automáticamente, dependen de la lealtad del elector con la figura, no con el endoso. Añade que cuando dos candidatos del mismo espectro llevan semanas confrontándose públicamente, el elector de uno difícilmente migra al otro sin resentimiento. Esa es la trampa de la división tardía. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Feliz inicio de semana para todos. Mucha atención. Avanza a buen ritmo la construcción de la segunda calzada de la avenida Cañas Gordas en Cali. Durante una visita técnica, la gobernadora Dilia Francisca Toro destacó que la obra ya alcanza un 45% de ejecución, superando ampliamente el 21% que estaba programado. Vamos adelantados y lo vamos a entregar antes de lo previsto, aseguró la mandataria, quien además resaltó que el proyecto incluirá ciclorruta, andenes y tramos ya asfaltados. La obra, que conecta Cali con Jamundí, permitirá reducir más de 30 minutos los tiempos de desplazamiento y ha sido reconocida por Veedurías Ciudadanas por su avance, concluyó la mandataria. Estamos aquí con los veedores, con los arquitectos, con los ingenieros de la obra, con la interventoría, con la participación de Cali también, el municipio de Cali y Jamundí, y estamos aquí viendo cuáles son los avances de la obra. Pues quiero darles una excelente noticia. De 21% que se había programado, ya llevamos el 45%, o sea que vamos adelantados en la obra en un 24%. Eso quiere decir que si continuamos así, pues vamos a entregar la obra antes de lo que habíamos previsto. Sin embargo, no vamos a decir fecha, pero sí vamos a entregarla antes de lo previsto. Importante también decir que toda esta obra ha sido con la veeduría y el control social de las personas que viven en este sitio. Pero además son personas con una idoneidad y una calidad de conocimiento que hace que estemos tranquilos,
porque son ingenieros, son arquitectos, son personas que están muy comprometidas en la vigilancia de que todo se haga perfectamente como esperamos que quede esta vía. Así que queremos decirle a pues, toda la comunidad vallecaucana, jamundeña, caleña, todos los que se van a usufructuar de esta vía, que ya hay una parte que está completamente asfaltada. Aquí estamos viendo los andenes que están quedando muy bonitos además y muy cómodos para venir a caminar por la noche si quieren, porque va a haber iluminación y también pues va a haber ciclorruta para los que están interesados. Va a haber paso de fauna. Fauna silvestre. Eso es muy importante, fauna silvestre, eso es muy importante. Estaba hablando aquí con el veedor y me dijo, fuimos y verificamos que sí se está haciendo. O sea que quiero pues parte de tranquilidad a toda la comunidad y estamos como siempre lo decimos, trabajando y cumpliendo. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que existe gran preocupación en el Valle del Cauca por los cierres en la vía panamericana, que están afectando el abastecimiento de alimentos y las exportaciones. Desde Cavazza se reporta que solo ha ingresado el 89% de los alimentos proyectados. Productos como papas, zanahorias, cilantro y pimentón ya presentan incrementos, mientras crece la preocupación por el impacto en el suministro si continúan los bloqueos. El subsecretario de Desarrollo Rural del Valle del Cauca, Diego Ávila, advirtió que la contingencia ha reducido el ingreso de productos agrícolas, especialmente desde el sur del país, generando retrasos, mayores costos de transporte y alzas en los precios. De acuerdo con el monitoreo que hemos realizado desde el gobierno departamental frente al abastecimiento de los productos agrícolas que ingresan al Valle del Cauca, podemos decir que en las últimas jornadas de mercados en Cavazza se han realizado bajo condiciones atípicas debido a la contingencia en la vía panamericana, generando un ingreso de carga por debajo de las proyecciones, con especial afectaciones en los productos provenientes del sur del país. En ese sentido, hay un desequilibrio en materia logística por mayores tiempos de tránsito y uso de rutas alternas de los camiones y en los costos por presiones alcistas en los fletes que se trasladan proporcionalmente al precio final del producto. De otro lado, por temas climáticos hay alza en los productos como la papa amarilla, zanahoria bogotana, cilantro y pimentón rojo bayuno, entre otros. En promedio son 3.470 toneladas de alimentos que abastecen al Valle del Cauca desde Cavazza, y la última jornada tuvo un ingreso de 3.078 toneladas, cumpliendo con el 89% de la meta proyectada. Falta que las próximas jornadas de mercados tengan una recuperación gradual en los volúmenes de oferta. No obstante, la moderación de los precios estará condicionada a la mejora en las condiciones de la seguridad vial y de la producción agrícola con ocasión al impacto climático que se presenta. Desde el gobierno departamental continuamos fortaleciendo la producción agrícola del Valle del Cauca mediante mayores niveles de organización productiva, tecnificación y competitividad para reducir la dependencia de otras regiones en productos estratégicos de la canasta familiar. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje.
Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecorcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 4 de mayo ya del año 2026. Muchísimas gracias a todos por compartir nuestro trabajo periodístico. Hay una inquietud, una queja de ciudadanos tulueños. En algunos días anteriores habíamos reportado algunas quejas de la comunidad. Se vuelve a presentar el hecho este fin de semana y nos preguntan quién regula las tarifas de taxi. Me dice el oyente de Sin Permiso que llamó a una de las empresas de taxi, específicamente, concretamente a la Villa de Céspedes, a que les hicieran un servicio desde la casa en el Callejón El Diamante hasta la 14. Dice el oyente, el taxi no tenía taxímetro y la tarifa que cobró fue de 20,000 pesos. Cuando se le reclamó, escondió la planilla que ellos portan en la silla. El señor llamó a la empresa y la señora que despachó dijo, eso vale y punto. Otros taxis, dice el oyente, nos han cobrado 13,000 pesos. Me parece que abusan de los clientes. Lo primero que hay que decir de nuestra propia cosecha es que es requisito sine qua non, indispensable, que el taxi prenda el taxímetro. Y segundo, pues de verdad que no es la forma de tratar a los usuarios. Por eso es que la gente está acudiendo a transporte de otra naturaleza. ¿Y quién regula? Creo que es la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Tuluá la que debe regular esta situación. Las placas del taxi son SQF 430. Me dice el oyente que el señor conductor, al parecer, presuntamente era de nacionalidad venezolana. Independientemente de cuál sea su nacionalidad, independientemente de quién sea el pasajero, lo correcto es, o el conductor, lo correcto es primero prender el taxímetro y cobrar lo que marque el taxímetro. Y no es lo correcto tampoco de parte de la señora dependiente, es decir, eso vale y punto. Debe además cargar una tabla de tarifas el señor conductor de taxi para esos casos especiales donde no aplica taxímetro. Entonces se le dice, mire, la mínima vale tanto, la carrera hacia Nariño vale tanto, la carrera hacia el corregimiento de Agua Clara vale tanto, y ahí están unas tarifas establecidas, pero no es a la brava. De otra parte, hay que indicar en materia noticiosa que las autoridades de policía han entregado un parte de, al parecer, la captura de un presunto cabecilla de el Frente 57, y dice la policía en su boletín oficial con fecha del 30 de abril que en desarrollo de la ofensiva sostenida contra el crimen organizado en el suroccidente del país, la Policía Nacional, mediante labores articuladas de inteligencia e investigación criminal, logró la captura en flagrancia de un cabecilla clave del Frente 57, Yair Bermúdez, en zona rural del municipio de Tuluá. Este resultado hace parte de la Operación Dignidad, una estrategia integral que continúa generando impactos contundentes contra las estructuras criminales. En ese marco, el pasado lunes, en Palmira, Valle del Cauca, fue capturado alias Mipes, máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, consolidando un cerco progresivo contra los principales dinamizadores del terror en la región. En esta oportunidad, dice el boletín oficial,
Mediante diligencia de registro y allanamiento fue capturado Santiago Adolfo Agudelo Reyes, alias Patascuy o Santiago, quien se desempeñaba como cabecilla de zona y responsable del manejo de las finanzas criminales. Fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De acuerdo con el proceso investigativo, este individuo coordinaba actividades delictivas como extorsión, homicidios, acciones terroristas y el perfilamiento de víctimas para secuestros, consolidándose como un actor determinante en la dinámica criminal en zona rural de Tuluá. Y dice a renglón seguido, el boletín de la Policía Nacional, alias Patascuy, contaba con una trayectoria criminal superior a 8 años. Inicialmente hizo parte de la estructura Dan Izquierdo y desde el 2023, tras la conformación del Frente 57, se integró a este grupo donde había sido reclutado por alias Gersaín. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra su presunta participación en el secuestro de una médica y sus 2 hijos menores de edad, ocurridos el 14 de agosto de 2025 en Sevilla, por cuya liberación exigían sumas entre 500 y 2.500 millones de pesos. Posteriormente, el 22 de abril de 2026, habría participado en la incineración de 5 vehículos, camiones, busetas y maquinaria amarilla, y el hurto de una camioneta al servicio de una empresa del sector energético en zona rural de Tuluá y Buga. También estaría vinculado a la quema de 4 motocicletas, hechos que generaron zozobra y afectaciones al orden público en la región. Este cabecilla direccionaba las finanzas ilícitas de la organización, manteniendo control en los corregimientos de La Moralia y La Marina, donde ejercía presión criminal sobre la población campesina mediante extorsiones y promovía el reclutamiento de jóvenes. Durante el procedimiento fueron incautados una granada de fragmentación y M26, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y 2 teléfonos celulares, elementos claves para profundizar las investigaciones y avanzar en la desarticulación de esta red criminal. Este resultado es contundente: le cumplimos a Colombia, se neutraliza un cabecilla estratégico, se afectan finanzas ilícitas y se debilita la capacidad de estructura para ejecutar acciones terroristas, extorsivas y de secuestro. Reitero, he leído textualmente un boletín del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, de la Dirección General, y aparece entonces el señor general, el director de la Policía Nacional, acompañado de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, y del alcalde de Cali, entregando declaraciones en una rueda de prensa sobre la captura del presunto dinamizador de economía del Frente 57, Yair Bermúdez, del señor alias Patascuy, cabecilla, dice el señor director general del Frente 57. Aquí están las declaraciones del general William Rincón, director de la Policía Nacional. Por la seguridad y la dignidad de los vallecaucanos, la Fuerza Pública, nuestra Fiscalía General de la Nación, las diferentes autoridades locales han venido ejerciendo todas las acciones directas contra las estructuras criminales de esta región. Por tal motivo, se ejecutó la Operación Vulcano. Esta importante operación, producto de la inteligencia de todas nuestras fuerzas, logró la captura de Santiago Agudelo, alias Patascuy, cabecilla de zona de la estructura criminal del Frente 57. Alias Patascuy cuenta con un recorrido criminal de más de 8 años. Este criminal es el responsable de la quema de 2 vehículos pertenecientes a la empresa de energía de Bogotá, hecho que ocurrió en el municipio de San Pedro el pasado 15 de abril, el cual todos conocemos. Asimismo, este sujeto es el responsable de la incineración de 3 vehículos de la empresa JE Ingenieros, pero también se le suma la quema de 4 motocicletas y el hurto también de una camioneta. Esto sucedió el 22 de abril en represalia al no pago de las diferentes extorsiones. Asimismo, es el responsable que llevó la ejecución, y ustedes lo recordarán, de la médica Daniela Hernández y de 2 hijos menores de edad.
hecho que ocurrió el 14 de agosto, quien exigió la suma de 2.500 millones de pesos. También a este sujeto se le atribuye el hurto del vehículo que transportaba los 122 cilindros de gas de la empresa Colgas. Ocurrió el 5 de abril, ustedes lo recordarán. Estos cilindros iban destinados a la ejecución de acciones terroristas a esta región del país. Pero con un gran trabajo y por supuesto con el esfuerzo de todas las autoridades, nuestro Ejército Nacional lo recuperó y evitó este tipo de acciones. En su prontuario criminal lidera secuestros, lidera extorsiones, lidera el constreñimiento y acciones terroristas. Y lo peor, el reclutamiento de menores de edad para poder fortalecer su estructura criminal. Es cierto que con estos hechos siembra el terror, intimida a la población y por supuesto también ejerce presión sobre cada una de las diferentes comunidades. Con esta captura, la fuerza pública afecta la línea de mando y también las finanzas de cada una de estas estructuras que solamente lo que hacen es generar diferentes daños a la convivencia y la seguridad. Las operaciones en el suroccidente del país no van a cesar. Seguiremos adelante buscando lograr lo que siempre hemos pedido, la dignidad de nuestro país, la dignidad de cada uno de los ciudadanos, la convivencia y la seguridad de todas las personas. Está usted escuchando Sin Permiso y de otra parte hay que indicar que le dan contundente golpe a las disidencias. Según la policía, destruyen megafábrica de explosivos en el Tambo, Cauca. En el municipio del Tambo, departamento del Cauca, tropas del batallón de despliegue rápido número 10 lograron ubicar y desmantelar una de las mayores fábricas de explosivos artesanales de la estructura Carlos Patiño al servicio de alias Iván Mordisco en zona estratégica del Cañón del Micay. La operación permitió evitar presuntos posibles atentados contra la población civil y la fuerza pública al incautar 150 kilogramos de explosivos almacenados en cilindros, 75 artefactos improvisados listos para ser instalados, además de 600 metros de cable dúplex y 26 detonadores. Este golpe representa una fuerte afectación a las capacidades logísticas y operativas de este grupo armado ilegal que delinque en el suroccidente del país. La tercera división del ejército mantiene operaciones sostenidas en la región para contrarrestar las amenazas y garantizar la seguridad de las comunidades. El señor coronel José María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, sobre esta hecho entregó las siguientes declaraciones. El Ejército Nacional continúa el desarrollo de operaciones militares coordinadas con nuestra Policía Nacional. En esta oportunidad hemos logrado encontrar y destruir una fábrica de explosivos, la cual contenía cerca de 150 kilogramos, cilindros, material eléctrico, equipos para detonación y armar equipos para a través de telemando. Este esfuerzo logra bloquear las actividades delictivas de estas estructuras que se suman a las realizadas en el último mes y a la escalada terrorista que la estructura de Iván Mordisco está realizando en el departamento del Cauca. Sumado a estos esfuerzos hemos logrado bloquear motocicletas cargadas con explosivos, bolsos acondicionados con explosivos, y este resultado los debilita porque les afectamos su capacidad para construir nuevos artefactos. Le seguimos pidiendo a la población civil del Plateado que siga denunciando a la línea 107 y a la línea 147 para que a través de esta información seguir defendiendo sus vidas y seguir contribuyendo al desarrollo de esta región. Las estructuras se siguen sometiendo a la justicia. Señores integrantes de estas estructuras, sométanse, los estamos esperando. Hay un mejor camino, no sigan haciéndole daño a esta población inocente del Cañón del Micay. Nuestra fuerza pública seguirá desarrollando operaciones militares contundentes para afectarlos, para disminuirlos y para llevarlos ante la justicia. Patria, honor, lealtad, nuestro compromiso es Colombia. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó una adición de 436.000 millones de pesos al presupuesto 2026, recursos que permitirán fortalecer la inversión y el funcionamiento del departamento. La directora de Hacienda, María Victoria Machado, destacó que la adición asciende a 436.000 millones de pesos distribuidos en 391.000 millones para la administración central y 44
34.000 millones para entidades descentralizadas. Además, explicó que estos recursos buscan fortalecer la gestión institucional y la inversión en sectores estratégicos, priorizando áreas como salud, educación, ambiente y desarrollo social. Del total, 272.000 millones se destinaron a inversión y 118.000 millones a funcionamiento, garantizando la operatividad del departamento, concluyó Machado. La Asamblea Departamental aprobó la adición de los recursos del balance, que ascienden a 436.000 millones de pesos, los cuales están distribuidos en la Administración Central 392.000 y en los descentralizados 44.000 millones de pesos. Estos recursos van en la Administración Central. Los recursos del balance se distribuyen en funcionamiento e inversión, 272.000 millones a funcionamiento y 118.000 para inversión. Tenemos 7 establecimientos descentralizados que solicitaron incorporación de recursos por valor de 44.359 millones de pesos. Esta es una ordenanza muy importante de adición de recursos que van a fortalecer la inversión del departamento en la vigencia 2026. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. Y mucha atención, la Asamblea del Valle del Cauca calificó como satisfactoria la gestión en salud de la gobernación tras un debate de control político que se extendió por más de 11 horas. Durante la sesión, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, respondió un cuestionario de 174 preguntas y destacó inversiones cercanas a 1 billón de pesos, así como avances importantes en indicadores. Entre los resultados se resalta que el departamento registra la tasa de mortalidad materna más baja del país y un fortalecimiento en la atención hospitalaria, incluyendo salas de parto y seguimiento a mujeres en comunidades indígenas. Según la secretaria, estos logros se han consolidado gracias a una inversión sostenida y al trabajo articulado durante varios planes de desarrollo pese a la crisis del sector salud. Después de 11 horas de control político, la conclusión es que la salud del departamento ha tenido un comportamiento de mejoría permanente durante una década de inversión del departamento y de la nación. Y tenemos unos muy importantes avances porque además hemos tenido 3 planes de desarrollo que han transversalizado la salud como uno de sus temas más importantes y hemos tenido trabajo intersectorial. Bajo la primera gobernación de la doctora Dilian, la gobernación de la doctora Clara Luz y nuevamente en este periodo, la Secretaría de Salud avanza con las directrices de nuestras gobernadoras y podemos mostrar a los vallecaucanos resultados muy importantes en salud a pesar de las crisis. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecorcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro.
Sin Permiso. Gracias, John F., Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine de hoy lunes, en esta emisión del magazine Sin Permiso de hoy lunes 4 de mayo ya del año 2026. El pasado viernes se celebró el Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Ayer domingo fue el Día de la Santa Cruz, 3 de mayo, donde la religión católica tiene unos eventos especiales con la conmemoración del Día de la Santa Cruz, y se espera, en muchos es una tradición en el país, la famosa borrasca de mayo, que se da justo el 3, antes o después del 3 de mayo. Hay que estar atentos, es un fenómeno natural que cada mes de mayo se repite y que genera algunas complicaciones, algunas tragedias. Mucha atención, que dan duro golpe al reclutamiento forzado en el Quindío. Capturan 21 personas y 12 menores fueron rescatados en operación contra una red que presuntamente pertenece a la estructura de Iván Mordisco. Las autoridades señalaron que la red criminal se dedicaba principalmente a reclutar y trasladar menores de edad desde diferentes zonas del país para incorporarlos a actividades ilegales en una acción coordinada en el municipio de La Tebaida, en el Quindío. La Policía Nacional ejecutó la captura de 21 personas y el rescate de 12 menores de edad, quienes eran víctimas de reclutamiento ilegal atribuido a la estructura de las disidencias de las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco. El operativo realizado en los últimos días fue confirmado por el ministro de Defensa Pedro Sánchez a través de sus redes sociales. El resultado de la intervención se centra en la desarticulación de una red criminal dedicada al reclutamiento y traslado de menores del departamento del Cauca hacia Granada, en el Meta, para fortalecer las actividades de extorsión, narcotráfico y violencia, según información de las autoridades. Los menores rescatados fueron puestos de inmediato bajo protección con el objetivo de restablecer sus derechos y evitar su vinculación con acciones delictivas. El ministro Sánchez señaló: hoy protegimos la vida y el futuro de nuestros jóvenes. En La Tebaida, Quindío, nuestra policía capturó a 21 personas y logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores víctimas de reclutamiento ilícito. Este resultado frena un crimen de guerra, el reclutamiento de niños y adolescentes para la violencia. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que fue intervenido un complejo de minería ilegal en el Cauca. 11 personas fueron capturadas y judicializadas mediante la utilización de métodos no convencionales de extracción de oro. El vertimiento de sustancias tóxicas y el abandono de residuos sólidos estarían ocasionando graves daños en la ronda del río Quinimayó. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas señaladas de extraer oro de manera ilegal en las modalidades de socavón y aluvión en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca. Estos hombres fueron capturados en situación de flagrancia en una acción coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. En el procedimiento se constató que serían los encargados de realizar las actividades de minería sin los permisos de ley, usar métodos no convencionales de explotación, arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas, generando graves afectaciones al ecosistema, especialmente el río Quinamayó, principal receptor del material contaminante. De igual manera, en el lugar fueron encontrados 2 motores que eran utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material obtenido, y 2 motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo de agua, 4 dragas tipo buzo, 6 clasificadoras de oro y 3 taladros percutores. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos. Los procesados fueron identificados como John Jairo Mina Zapata, Maiken Steven Palacios Balanta, Leider Edilson Gómez Tegüey, José Wilson Camilo Caicedo,
Ronald Steven Troches Coronado, Níver Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortés, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lazo Campo y Víctor José Molina Cortés. Estas personas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en Sevilla murió un joven al caer en un vehículo que transportaba un viaje de plátano. La comunidad de Sevilla se mostró consternada tras un grave siniestro vial presentado en zona rural. Una camioneta particular cuyas placas eran la MUK 390 de Sabaneta se salió de la calzada y cayó a un abismo, provocando la muerte de Juan David León Orozco, de 28 años, uno de sus ocupantes, y dejando a otro gravemente herido. El trágico accidente tuvo lugar en la vía que conecta la cabecera municipal con el corregimiento de Cumbarco, a la altura de la vereda San Gerardo. De acuerdo con reportes entregados de manera preliminar, el vehículo perdió el control en un tramo de la carretera y terminó precipitándose al vacío. La emergencia fue atendida por los organismos de emergencia. A pesar de los esfuerzos, León Orozco falleció en el lugar del siniestro. Por su parte, el sobreviviente fue estabilizado y remitido a un centro hospitalario donde recibió atención especializada. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención. Fue judicializada una mujer que habría estafado a ciudadanos en Antioquia y el Valle del Cauca con falsos remates de inmuebles. La procesada es señalada de solicitar diferentes montos de dinero a las víctimas para supuestamente agilizar trámites para la adquisición de los bienes. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de una mujer señalada de estafar a varios ciudadanos en Antioquia y Valle del Cauca a través de falsas subastas judiciales de inmuebles. Se trata de Judith Elbertes Yay Cuervo, quien, valiéndose de su calidad de abogada, habría simulado tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles para hacerles creer a sus víctimas que podría mediar e intervenir con el propósito de favorecerlas en procesos de remates de bienes. Los elementos materiales probatorios indican que estaría implicada en 12 eventos delictivos que dejaron 15 personas afectadas en Río Negro, Antioquia, y Buga, en el Valle del Cauca. En estos casos, al parecer, solicitó consignaciones a sus cuentas bancarias para finiquitar la compra de fincas y viviendas ubicadas en zonas urbanas, gestionar diferentes requisitos como las fichas catastrales y agilizar los trámites en los juzgados. Sin embargo, después de varios días perdía contacto con los ciudadanos que creían en sus servicios, no devolvía los recursos que le confiaban ni entregaba las propiedades prometidas. Un fiscal de la estructura de apoyo EDA de la seccional Antioquia presentó a Yay Cuervo ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de estafa agravada. La procesada aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño. Esta mujer ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento de Marinilla, Antioquia. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención. La Procuraduría indaga a Nueva EPS por presunta negligencia en servicio médico que terminó con la muerte de un joven de 20 años. Se compulsaría copias a la Fiscalía por la presunta conducta de homicidio culposo. Tras la muerte del joven Jason Javier Pinzón Sandoval, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, la Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra funcionarios por determinar de la Nueva EPS por la presunta negligencia del servicio de salud. De acuerdo con información preliminar y reportes conocidos a través de medios de comunicación, el joven habría enfrentado múltiples barreras para acceder a los fármacos formulados por su médico tratante, pese a la urgencia de su condición clínica. Esta situación, según se investiga, pudo incidir de manera directa en el deterioro progresivo de su salud y su posterior fallecimiento. La Procuraduría Provincial de Tunja busca establecer cuál fue el proceso adelantado
frente al tratamiento médico y suministro de medicamentos al paciente y la respuesta dada por la entidad de salud a la acción de tutela interpuesta en su contra. El Ministerio Público participó en una reunión de la Sala Situacional de Salud con presencia de todos los actores, recaudó pruebas a través de la Secretaría de Salud de Tunja y anunció que previa evaluación se remitirá por competencia las actuaciones a Bogotá para investigar al gerente interventor de la EPS y se compulsarán copias a la Fiscalía por la presunta conducta de homicidio culposo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca lanzó la quinta fase del programa Valle Agro, una iniciativa que beneficiará a más de 1.100 productores del departamento. Bajo el nombre de Valle Agro 5, esta estrategia busca transformar a los campesinos en verdaderos empresarios rurales, fortaleciendo no solo la producción de sus cosechas, sino también el procesamiento y la comercialización de sus productos. Durante 10 meses los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico especializado, además de insumos, maquinaria, herramientas y capacitaciones que les permitirán avanzar hacia modelos más eficientes, sostenibles y competitivos. La secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, Ángela Reyes, destacó que el programa también impulsará espacios como mercados campesinos y ruedas de negocio, facilitando el acceso directo a compradores y la apertura de nuevos mercados. Con Valle Agro 5, los productores beneficiarios de este programa enfocarán su trabajo en el fortalecimiento de sus competencias, en los procesos productivos y en la consolidación de sus capacidades como agroempresarios. Durante 10 meses haremos este acompañamiento técnico especializado que permita avanzar hacia modelos más eficientes, sostenibles y orientados a las exigencias del mercado. Por supuesto que el componente comercial también estará en la implementación de mercados campesinos y ruedas de negocio, facilitando el acceso a compradores directos y la apertura de nuevos mercados. Valle Agro, más que un programa, es la transformación del campo y la apuesta decisiva en que nuestros campesinos sean verdaderos empresarios del campo. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que 2 hombres de 25 y 30 años respectivamente fueron asesinados en un ataque con arma de fuego registrado en el municipio de Finlandia, Quindío. Las víctimas fueron identificadas como Brian Castrillón Marín, de 25 años, y Víctor Manuel Cifuentes Suárez, de 30, quienes fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta. Según información preliminar, los agresores los habrían seguido desde otro municipio cercano. Durante el ataque, una de las víctimas intentó huir, pero fue alcanzada y nuevamente impactado por los disparos. El hecho ocurrió en inmediaciones de la colina iluminada sobre la carrera cuarta entre calles Quinta y Sexta. Los responsables se desplazaban en una motocicleta AKT
tras cometer el crimen huyeron hacia zona rural. La policía del Quindío informó que avanza en las investigaciones mediante la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, con el fin de esclarecer este doble homicidio y capturar a los implicados. Y mucha atención que fallece la tercera víctima de accidente de tránsito ocurrido en el mes de febrero en el corregimiento de La Marina, municipio de Tuluá. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Claudia Milena Cano Osorio, quien permanecía hospitalizada tras resultar gravemente herida en un accidente de tránsito registrado el pasado 24 de febrero en inmediaciones de un balneario del corregimiento de La Marina. El siniestro, que involucró 2 motocicletas, dejó inicialmente 3 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Días después, 2 jóvenes fallecieron debido a la gravedad de las heridas, mientras que Claudia Milena continuaba bajo atención médica especializada. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su deceso se produjo recientemente, convirtiéndose en la tercera víctima fatal de este hecho, que ha causado profunda conmoción en la comunidad de Tuluá y sus alrededores. Y mucha atención que una joven mujer fue asesinada con arma de fuego en un hecho que ha generado conmoción en el norte del Cauca. Según información preliminar, la víctima, identificada como María José Holguín, oriunda del municipio de Corinto, presentaba múltiples impactos de bala. Su cuerpo fue hallado a un costado de la vía que comunicaba Miranda con Corinto, en el sector conocido como Quebrada Seca, por personas que transitaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades. Este nuevo hecho de violencia aumenta la preocupación por la seguridad en esa zona del departamento, donde los últimos días se han registrado varios episodios similares. Y mucha atención que un ataque armado en el municipio de Viges deja a una joven muerta y a su progenitora herida. La tranquilidad del municipio de Viges se vio alterada tras un ataque armado ocurrido en el barrio El Patio, donde una joven perdió la vida y su madre resultó lesionada. De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de las víctimas y dispararon indiscriminadamente. En el lugar falleció la joven Jocelyn, mientras que su madre fue trasladada a un centro asistencial donde permanece en recuperación. El alcalde del municipio condenó el hecho y anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes brinden información que permite identificar y capturar a los responsables. La Policía Nacional se permite informar que el pasado 1 de mayo del 2026 se presentó un lamentable hecho de violencia en el municipio de Viges. Al interior de una residencia, 2 mujeres de 28 y 59 años fueron víctimas de un atentado con arma de fuego por parte de 2 sujetos que ingresaron al inmueble. Lamentablemente, la mujer de 28 años pierde la vida en el lugar de los hechos, mientras que la ciudadana de 59 años fue trasladada en urgencias a un centro asistencial. Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes. Invitamos a la ciudadanía a aportar cualquier información a la línea 123 que nos permita el esclarecimiento del caso. Garantizamos absoluta reserva. Y mucha atención que fue identificada la víctima fatal de un accidente en la vía Maimé-Palmira. Un trágico siniestro vial ocurrido en ese sector dejó como saldo a una mujer muerta en la vía que comunica al corregimiento de Amaime con Palmira a la altura del sector de Providencia. La víctima fue identificada como María Cristina Cabal Millán, quien se movilizaba en motocicleta y por causas que son materia de investigación colisionó contra un vehículo. Debido a la gravedad del impacto, la mujer falleció en el lugar de los hechos, según los primeros reportes. Las autoridades de tránsito realizaron la inspección técnica y avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente. Y mucha atención que un hombre de 44 años fue asesinado a tiros en el municipio de Pradera Sur del Valle del Cauca. Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Pradera, donde un hombre de 44 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego. La víctima fue identificada como Andrés Mauricio Sánchez Echeverry, quien según el informe preliminar presentaba múltiples heridas ocasionadas por impactos de bala. El crimen ocurrió en la Manzana H frente a la casa número 4 en el barrio La Colina. Unidades de la SIGIN realizaron la inspección técnica al cadáver y asumieron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias, así como para dar con los responsables. Y mucha atención que identifican a hombre asesinado en una cancha de Roldanillo. Un hombre conocido como Chicho fue
asesinado en un hecho violento registrado en Roldanillo, norte del Valle. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en una cancha ubicada a la entrada del barrio Portal del Valle cuando fue atacada a disparos en repetidas ocasiones, falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Los móviles agresores son materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 4 de mayo del año 2026. Mucha atención, fueron aseguradas 12 personas que estarían involucradas en al menos 10 homicidios en Andalucía, Valle del Cauca. Serían responsables de crímenes ocurridos entre mayo y diciembre del año 2025. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos implicados en 10 homicidios ocurridos entre mayo y diciembre de 2025 en el municipio de Andalucía, en el centro del departamento del Valle del Cauca. De acuerdo con la investigación, los procesados contarían con roles previamente definidos con el propósito de asesinar en la modalidad de sicariato a las víctimas, crímenes que sucedieron entre mayo y diciembre de 2025 y para los cuales usaron motocicletas y armas de fuego. En desarrollo de diligencias de registro de allanamiento, la Policía Nacional capturó a Osvaldo Emilio Soto Vargas, Luis Alberto Gallego Cano, Johnny Mauricio Morales Masuera, Angélica Tatiana Rivera Rojas, Luis Fernando Cortés Martínez, Andrés Felipe Gamboa Cuellar, Héctor Gómez Arango, Juan Esteban Castrillón Ospina, Alejandro Vargas Niño, Claudia Patricia Agudelo Restrepo, Daniela Ospina Moreno y Jonathan Andrés Martínez Castaño. En los procedimientos fueron incautadas 336 papeletas que contenían cocaína y sus derivados, un revólver calibre 38 largo, dinero en efectivo y celulares. Un fiscal especializado de la seccional Valle del Cauca les imputó, según su participación individual, delitos como homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todos agravados, además de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al exgerente de Enrestrepo en el Valle del Cauca por utilizar título falso para posesionarse. La entidad confirmó que Javier Nieto Cuitiva utilizó un diploma ilegítimo para certificar que era tecnólogo en Administración y Finanzas. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 18 años al exgerente de Empresas de Servicios Públicos de Restrepo en el Valle del Cauca, en Restrepo S.A. ESP, Javier Nieto Cuitiva, por presentar un documento falso para ser nombrado y posesionarse en el cargo. En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Boga confirmó que el funcionario utilizó un diploma ilegítimo expedido por la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales
para certificar que era tecnólogo en administración y finanzas con el fin de acreditar el perfil requerido en el manual de funciones y ocupar la posición directiva. El ente de control reprochó que el disciplinable ocupara un cargo público cerca de 10 años al posesionarse el de 2 de enero de 2016 y haber permanecido vinculado hasta el 4 de enero de 2026, los últimos 2 de ellos en calidad de gerente, sin tener en cuenta la irregularidad en la que incurrió por la falta de idoneidad de la titulación presentada para ser nombrado. El órgano de control señaló que Nieto Cuitiva, sin justificación alguna para su proceder, desconoció y actuó en contravía de los principios que rigen la función pública, entre ellos el de moralidad, por lo que calificó de manera definitiva la conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Y mucha atención, el Procurador General lanza estrategia para prevenir que los servidores públicos crucen la línea de la indebida participación en política. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, presentará la evolución de la paz electoral, una pedagogía transformada que advierte a todos los servidores públicos del país sobre indebida participación en política. Ante el avance de la campaña presidencial, el jefe del Ministerio Público busca promover que la conducta de los servidores se ajuste a la Constitución, a la ley y a la moral pública. En la gran cumbre de procuradores territoriales y delegadas, que será el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá, espacio en el que el Procurador General transmitirá el mensaje central e impartirá las líneas de trabajo a quienes actuarán desde el territorio para prevenir cualquier intento de indebida participación en política. Con este primer encuentro, la institución recuerda a todos los servidores del Estado que no se tolerarán infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que fue asegurado en Jamundí, Valle del Cauca, un hombre presuntamente responsable de asesinar a su compañera sentimental. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alexander Agualimpia, presunto responsable del homicidio de su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 26 de abril en una vivienda del barrio Villa Tatiana del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Se cree que Agualimpia atacó en múltiples oportunidades a la víctima con un arma cortopunzante, provocando su muerte. Por estos hechos, el hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y en su poder fue encontrado el elemento con el cual se cometió el crimen. Un fiscal de la seccional Cali le imputó el delito de feminicidio agravado, cargos que no aceptó. Por decisión judicial, el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y formulan cargos a exsecretario y extesorera del Consejo de Tunja por omisión en el recaudo de recursos para electrificación rural. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los entonces secretarios general del Consejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y la tesorera general Cilia Inés Pulido Umaña, por presuntas irregularidades en el recaudo del tributo para contribuir a la financiación de la universalización del servicio de energía eléctrica. Al parecer, Neira Martínez permitió que no se realizara el descuento del 1% por concepto de estampilla pro electrificación rural al pagar los contratos celebrados por la corporación entre el 4 de enero de 2022 y el 23 de diciembre del mismo año. De acuerdo con las pruebas del proceso disciplinario, en el 2022 se habían celebrado contratos por 1.199.775.332 pesos. Sin embargo, no se habría acreditado el pago de la citada contribución, que correspondía a 11.997.753 pesos. El pliego de cargos también investiga la conducta de la entonces tesorera, quien habría omitido su deber de efectuar el mencionado descuento sobre los contratos celebrados por esa corporación en la señalada vigencia. La conducta
fueron calificadas de manera provisional por el ente disciplinario como falta grave cometida a título de culpa gravísima. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, en Palmira capturan al presunto agresor de Bruno, un perro que murió tras brutal golpiza. El fallecimiento de Bruno, un canino víctima de agresión física, provocó la captura de un sospechoso de 32 años y movilizó a la comunidad que reclama sanciones ejemplares. La policía del Valle del Cauca confirmó la captura de un hombre de 32 años por su presunta responsabilidad en la muerte de Bruno, un perro que falleció tras recibir una golpiza en Palmira el pasado sábado 2 de mayo. El caso de maltrato animal que causó indignación en la comunidad pone en primer plano la vigencia y el alcance de la ley Ángel, normativa que endurece las penas y sanciones en Colombia para quienes cometen actos de violencia contra animales. Según el informe policial y las denuncias de los propietarios de Bruno, el perro se encontraba fuera de su vivienda en el barrio Portal de Las Palmas cuando fue atacado sin aparente motivo. El presunto agresor, identificado como un hombre de 32 años, se aproximó al animal y empezó a golpearlo con patadas, causándole heridas graves. Se presentó la captura de una persona que se vio implicada presuntamente en el homicidio del animal. Los hechos son materia de investigación y buscan esclarecer este caso. La Policía Nacional rechaza de manera categórica la ocurrencia del hecho de maltrato contra nuestros seres sintientes en el Valle del Cauca, pero hay una situación, y es que al parecer el agresor fue dejado en libertad, por lo que han habido manifestaciones en la noche de ayer en Palmira solicitando la recaptura y solicitando justicia. Rechazamos vehementemente el brutal asesinato de Bruno en Palmira. Exigimos la aplicación de la ley Ángel y la judicialización del desalmado que perpetró este acto. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención. Antes de irnos les contamos sobre la captura en flagrancia de 2 presuntos integrantes por extorsión del grupo delincuencial La Inmaculada. El operativo del Gaula permitió la detención de los sospechosos mientras recibían 10 millones de pesos producto de sus actividades extorsivas bajo el liderazgo del Departamento de Policía Valle a través del Gaula Policía y en trabajo coordinado por la Fiscalía General de la Nación. Lograron la captura en flagrancia de 2 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado La Inmaculada en el marco de un operativo desarrollado contra el delito de extorsión. La acción se llevó a cabo mediante la ejecución de un plan antiextorsión en el momento en que los individuos recibían la suma de 10 millones de pesos producto de exigencias económicas ilegales a una víctima. Según lo manifestado por la víctima, previamente ya se había realizado un pago de 5 millones de pesos bajo las mismas presiones. Los detenidos son conocidos con los alias de Blue, de 42 años, y alias Barrio, de 47 años, ambos con una trayectoria delictiva entre 3 y 5 años aproximadamente, llegando a recaudar en el mes, producto de las exigencias económicas, cerca de 35 a 50 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados en actividades delictivas en el cobro de extorsiones y el cobro de préstamos conocidos como gota a gota, mediante los cuales intimidaban y amenazaban a los ciudadanos para obtener beneficios económicos, bajo la implementación del uso de las armas de fuego y el lanzamiento de granadas, lo cual hacía que las víctimas accedieran a sus pretensiones o de lo contrario tendrían que abandonar y cerrar sus establecimientos por miedo a que las amenazas se hicieran realidad. Asimismo, se estableció que los detenidos presentan antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y homicidio. Los indicados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de extorsión agravada, siendo imputados con medida intramural en establecimiento carcelario y penitenciario por haber sido considerados un peligro para la sociedad. Sobre esta captura en flagrancia de 2 presuntos miembros de La Inmaculada, el señor coronel Pedro Pablo Astaiza Acerón,
subcomandante de la policía en el Valle del Cauca, entregó las siguientes declaraciones. Fueron capturados en flagrancia 2 presuntos integrantes de la Inmaculada por el delito de extorsión en Tuluá. En un operativo del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de 2 sujetos en flagrancia, mientras recibían 10 millones de pesos producto de actividades extorsivas. Según lo manifestado por la víctima, previamente ya se había realizado un pago de 5 millones de pesos bajo amenaza. Los hoy capturados son conocidos con los alias de Blue, de 42 años de edad, y alias Barrio, de 47 años de edad. De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados en actividades de cobros de extorsiones gota a gota e intimidaban y amenazaban a los ciudadanos con el uso de armas de fuego y lanzamiento de granadas. Una vez más, reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra la extorsión e invitamos a la ciudadanía cualquier hecho delictivo que afecte su seguridad y tranquilidad, llamando a la línea nacional 165 del Gaula Policía. Está usted escuchando Sin Permiso y de esta manera llegamos al final. Concluimos esta emisión de hoy lunes 4 de mayo del año 2026, Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.